Buenas tardes a todos y a todos, ¿cómo les va? Sí, buenas tardes. Me alegro. Bueno, mi nombre es Milagros González, yo soy coordinadora de inclusión social de la SAE, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad, y les quería dar la bienvenida a este taller de uso de herramientas informáticas que viene a formar parte de una serie de talleres que estamos dictando desde el Departamento de Acompañamiento a las Trayectorias Estudiantiles, con el objetivo fundamentalmente de poder acompañarlos y acompañarlas en sus trayectos académicos, en el cursado de las carreras universitarias. Desde la Dirección de Inclusión entendemos muy importante poder desarrollar distintas políticas, brindar algunas herramientas para ayudarlos a ustedes a avanzar en sus estudios, a concluir la carrera universitaria, que es con el objetivo que las inician, además de, por supuesto, de conocer una realidad diferente, conocer a compañeros que vienen de distintos lugares del país, de distintos lugares del interior de la provincia, y a formarse íntegramente como personas, pero siempre es importante también poder acompañarlos en estos trayectos académicos para que puedan ir cumpliendo de a poco sus metas académicas. Nos está acompañando el ingeniero Guillermo Lerda, que va a estar a cargo de este taller, así que espero que lo puedan aprovechar, que puedan sacarle jugo a todas las herramientas y que les sirva principalmente en esta etapa de virtualidad, que todo pasa por la computadora y el uso de las herramientas informáticas. Así que les deseo muchísimos éxitos y bueno, los dejo ya para que puedan comenzar. Muchas gracias. Perfecto, Milagro, muchas gracias. No sé si me están escuchando, si me confirman, si me pueden escuchar por chat. Sí. Perfecto, bueno, gracias Milagro, gracias Ricardo, gracias a la gente de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles por estar ahí, por esta invitación. El curso, bueno, el temario del curso creo que ya se lo han pasado todos ustedes. Es básicamente un encuentro, un taller de informática aplicada básico. Vamos a ver fundamentos y la base del trabajo con Excel. Vamos a ver también lo que es el trabajo con Word. Y después, en la última clase, que son 3 encuentros que vamos a tener, vamos a hacer una integración de Word más Excel, integrando todo a través de PDF, que es la herramienta que tenemos para hacer portable la información, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Esto para empezar a trabajar, lo más importante es que arranquemos. Entiendo que se está grabando la charla, que así, bueno, cualquier duda que quede, pondrán ustedes a disposición de todos los participantes la grabación, y bueno, y si no, está a disposición la red social para que cualquier duda que tengan, yo después les paso dónde me pueden encontrar en las redes, para cualquier duda que tengan con el curso, lo podamos ver. De manera que en estas 3 semanas podamos tener un poco de continuidad. Yo lo que voy a hacer, voy a compartir a ver la pantalla, a ver si me la pueden tomar ahí. Si me confirman que ven la pantalla, deberían estar viendo la pantalla de Windows, para poder empezar ya con Excel. Me confirman, el chat lo tengo abierto, que así si me confirman. Sí se ve, Guillermo. Gracias, querido, muy amable. Bueno, vamos a empezar con Excel, esta fabulosa herramienta que hoy se toma como parte de todo lo que es la alfabetización digital. O sea, hoy salir a estudiar o salir a buscar un trabajo sin manejar alguna de estas herramientas es casi lo mismo que nada, porque se asume ya, y a veces mal hecho, se asume que todo esto se maneja y uno lo sabe cómo trabajarlo. Entonces, vamos a empezar con esto. ¿De qué se trata Excel? Básicamente se trata de una aplicación en donde nosotros, principalmente el objetivo de esto es que podamos hacer
cálculos. Si bien nos permite hacer hoy cientos de cosas, el objetivo de la aplicación de este software que es Excel es el de poder realizar cálculos. Entonces lo van a ver utilizando en un estudio contable, lo pueden ver utilizando también en planillas de médico, en miles de procesos y planillas de ingeniería. No importa en la actividad que estén, van a ver que siempre anda dando vuelta una planilla de estas con un montón de datos. La idea, lo que me dijeron es que tratemos de arrancar bien de abajo para todos los que no lo han trabajado nunca, los que han visto y todos aquellos que tengan conocimientos de Excel, bueno, se encontrarán con algunas cosas nuevas y si no, repasaremos un poco de conceptos. Cuando ustedes inician Excel, yo estoy usando el Excel 2016 de Microsoft, ¿sí? Algunos de ustedes pueden tener alguna versión más vieja, ya hay otra versión más nueva que es la 19, pero en esta versión nos sobra para todo lo que nosotros querramos hacer, pero básicamente se van a encontrar con esto, con una cuadrícula en donde tienen un montón de celdas y bueno, y hay que empezar a trabajar con todo esto. ¿Para qué me sirve el Excel? Como decía antes, para hacer cálculos. Hay gente que lo utiliza para hacer simples operaciones de suma, como puede ser esto, en donde yo obtengo un resultado, y hay gente que lo utiliza para desarrollar programas y bases de datos y todo lo demás. ¿Qué tengo acá en esta planilla para trabajar? Tengo básicamente columnas y tengo filas. Y la unión de cada columna y cada fila me da lo que nosotros llamamos técnicamente una celda. ¿Cuántas celdas tengo? ¿Cuántas celdas puedo manejar en Excel? Miles de millones. Aunque parezca algo así como extremadamente grande, la realidad es esa. Si ustedes se fijan, yo les muestro en la pantalla, yo tengo en la práctica son 17.000 columnas para trabajar por cada una de las hojas que voy teniendo en Excel. O sea, fíjense que yo partí de mi columna A y terminé, si me muevo al final, en la columna XFD. Si ustedes hacen combinación, que puede ser 26, estamos hablando de 26 columnas, desde A a la Z son 26 columnas. Si hacemos una combinación, me da algo así como 17.000 columnas posibles. Sé que las matemáticas los pueden aburrir, pero para que tengamos una noción de esto, si hablamos de 17, ¿cuántos son 17.000 columnas? Y me fijo hasta dónde puedo llegar con las filas y tengo 1 millón de filas, es decir, que puedo tener 17.000 millones de posibilidades de ingresar datos a una planilla de Excel. Es decir, la combinación de cada fila y cada columna me da 17.000 millones por cada hoja. ¿Por qué digo por cada hoja? Porque yo acá estoy en lo que nosotros llamamos hoja 1, pero en la parte de abajo, si ustedes observan, yo puedo ir agregando hojas y cada una de esas hojas van a representar 17.000 millones de celdas más. Entonces, la cantidad de información o cálculos que yo puedo hacer con esta herramienta es fabuloso, por eso es que la termina usando muchísima gente. Ahora, la pregunta que ustedes se deberían hacer es, ¿qué puedo incorporar a esas celdas? Porque yo acá, lo que les decía, en cada celda para mí es un origen de datos, o yo puedo poner algo ahí adentro, pero normalmente cuando ustedes empiezan a usar a Excel, lo empiezan a usar y porque se nos enseña a manejar a algún conocido, o porque lo han visto en el secundario, y ingresan datos. Pero en la práctica, ¿qué dato yo puedo cargar en la planilla de cálculo en cada una de esas celdas? Si bien se van a encontrar con que pueden ingresar un montón de cosas, hasta imágenes podemos ingresar, en la práctica yo puedo ingresar únicamente 3 tipos de datos, ¿sí? Únicamente 3. Entonces 17 millones de celdas, empiezo a tener algunos límites, sí, en todo esto, en informática siempre tenemos límites, no es todo tan infinito como uno piensa que es porque existen los límites. ¿Qué tipos de datos puedo yo cargar en Excel? Únicamente 3 tipos de datos. Puedo cargar datos numéricos, datos alfanuméricos y fórmulas o funciones. No puedo cargar ninguna otra cosa. Todo lo demás es combinación de lo anterior. ¿Qué son los datos numéricos? Arranquemos desde el comienzo. Un dato numérico es una constante, un número 2. Fíjense que cuando yo ingreso un 2, un 5, un 8, cualquier número grande, el Excel me lo identifica como número. ¿Cómo sé que es un número? Y acá es donde Excel me empieza a pasar información a mí. Cuando ustedes cargan un dígito numérico en Excel, la alineación siempre la van a tener sobre su derecha.
siempre. Ahora, cuando yo cargo algo que es un número, fíjense, la alineación queda a la izquierda. Volvamos a los números, que es lo que nos interesa. 2, 2, 2. Acá tengo 3 números que son exactamente iguales. El Excel trabaja como si fuera una plataforma de información en su parte posterior y una especie de máscara en la parte frontal. Es decir, donde ustedes ven la información, lo que hace Excel es mostrarla según lo que ustedes quieran ver. Esto, si ustedes prestaron atención, yo ingresé acá un 2 y un 2. Pero fíjense que yo lo que voy a hacer ahora, voy a variar lo que se llama el formato para que en realidad vean acá algo absolutamente distinto. Este 2 es un número entero, ¿sí? Por lo cual yo voy a decir que es un número entero, lo voy a poner sin decimales. Este 2 va a ser un número con decimales y este 2 va a ser un signo, va a estar asociado a un signo peso, con lo cual me va a significar moneda o contabilidad. Fíjense que en la práctica lo que existe atrás, y acá siempre hay que prestar atención a lo que ven acá arriba, es un número 2. Siempre está cargado el número 2, pero lo que yo observo, lo que me muestra el Excel, son 3 cosas totalmente distintas. Número entero, número con decimales y moneda. A tal punto que yo el formato de la moneda lo podría cambiar y pasarlo, por ejemplo, a un formato como podrían ser, qué sé yo, moneda extranjera. Y fíjense que lo que veo ahí es algo totalmente distinto. Ricardo, fíjate que tenés el micrófono abierto y nos está entrando audio. Ahí está. Gracias. Bien. Entonces, fíjense ahí que ese es un concepto que va a ser fundamental en todo lo que ustedes hagan con las planillas de Excel. Hay dentro de la pestaña de inicio un grupo que es el grupo que se llama número, que está mal llamado, no debería llamarse número, sino debería llamarse formato, que es el que me permite a mí darle el formato a los datos que yo voy cargando en Excel. Siempre, no importa si es una fecha, un número o un texto, pero siempre me voy a manejar con este grupo que es el que me termina dando el formato. Entonces, fíjense que acá yo ingresé números. Entonces, el tamaño o el formato del número lo voy a terminar dando por este grupo. Algo que ustedes han visto también es que en Excel nosotros trabajamos, por ejemplo, con fechas. Por ejemplo, vamos a poner 15 de febrero y ahí el Excel me lo identifica. Cuando yo cargo 15, un guión o un guión inclinado de esta manera, el Excel me lo identifica como fecha. Por ejemplo, vamos al día de hoy, 9 del 9, fíjense, 9 de septiembre. Acá aparece un dato. Este dato, fecha, ¿es un número o un texto? Porque yo le dije que nada más que Excel me soportaba números y textos. ¿Qué es este 9 de septiembre? En la práctica, este 9 de septiembre, que ustedes lo están viendo como un texto, en la práctica es un número. Es un número. Todas las fechas en Excel son números. A modo de ejemplo, si yo, por ejemplo, acá cargo 1 de enero de este año, fíjense que cuando yo puse la barra, el Excel me lo muestra como número, pero presten atención que automáticamente acá arriba él me dio el formato de fecha. Pero atrás lo que existe es un número, siempre. ¿Qué número es ese? ¿Qué representa el 43.831? ¿Qué representa el 44.083? Ese número representa la cantidad de días que hay desde el 1 de enero del año 1900. Voy a ponerle fecha corta para que vean el formato. Fecha corta. Entonces, fíjense, cuando yo pongo el número 1 en fecha corta, el Excel me lo identifica como 1 de enero de 1900. Yo cargo acá, por ejemplo, la fecha de hoy, vamos a poner de vuelta 9 del 9 del 2020, fíjense que eso está en formato numérico, vamos a poner fecha corta, fíjense, acá lo tengo, los dos con formato fecha. Si yo les cambio el formato y se lo pongo en formato número, que es lo que hay realmente ahí atrás, lo que hace el Excel es calcular la cantidad de días que pasaron desde el 1 de enero de 1900 hasta hoy. Entonces, cuando en la práctica uno piensa que en Excel está cargando fechas, lo que está haciendo es cargando números, ¿sí? Y es la manera que Excel tiene de poder calcular fechas. Por ejemplo, si yo cargo el día de hoy, vamos a un ejemplo, yo cargo el día de hoy, 9 del 9, y digo que quiero tener un vencimiento de acá 30 días. Entonces,
Miren, les voy a poner el formato de fecha corta para que vean. Fecha corta. Entonces le digo al Excel, 9 del 9 es hoy. Calculame la fecha del día 9 del 9 más 30 días. Entonces me calcula el 9 del 10. Ahora, en la práctica, lo que hizo Excel fue calcular, hacer un cálculo numérico. Sumó a 44.183, le sumó 30. Entonces llegó al 44.000, fíjense, ¿qué número me da? 44.113. Entonces, de esa manera, el Excel puede realizar los cálculos numéricos con las fechas. Entonces, tienen que ir prestando atención a la importancia que tiene este grupo, que es el grupo del formato, porque esta es la clave de lo que ustedes ven en cualquier planilla de Excel. Otro ejemplo con números para que sepamos de lo que estamos hablando. Cuando yo quiero representar, por ejemplo, una proporción o la mitad de algo, ¿cómo lo puedo representar? Y lo puedo representar como el 50%, por ejemplo, un medio, lo tengo en formato fecha, vamos a ir más abajo, o abramos una hoja nueva porque tengo los formatos preestablecidos. Si yo quiero representar, por ejemplo, el 50%, o sea, así, un medio, así me deja, eso sería el 50%, 1 dividido 2. Otra sería escribir el 50%, otra sería escribir 0.5. Todas esas funciones me representan la mitad de algo. Ahora, fíjense que si yo escribo en Excel 50 y le marco el signo porcentual, automáticamente el Excel me lo interpreta mal, me lo interpreta que es como el 5000%. Cuando ustedes trabajan con números y tienen que representar un valor porcentual, fíjense que yo pongo 0,5, que es la mitad de algo, y le digo que me lo muestre como porcentual, el Excel automáticamente me lo va a representar como el 50%. Entonces, se van a encontrar con estas situaciones cuando hagan planillas de cálculo y tengan que calcular porcentuales, que en la práctica ese 50% no es un 50%, es un 0.5%, que por una cuestión de vista, de formateo, el Excel me lo está mostrando como 50%. Entonces, todos estos datos que vimos, fechas, números, porcentuales, son datos que son siempre números, hasta acá yo estoy usando siempre números, que lo único que fui haciendo es cambiando la forma que quiero que lo vean, o sea, cambiando este grupo acá en el formateo. Otro dato, otro tip que pueden llegar a llamarles la atención de Excel. ¿Cuál es el máximo número que puede manejar? ¿Cuántos dígitos yo puedo manejar con Excel? Este es un tip, no sé si vamos a trabajar alguna vez con un número tan grande, pero puede ser, pero miren esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí tengo 10 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el máximo número, es la máxima longitud que puede manejar Excel en un número. Fíjense que ahí, si yo lo escribo así, ahí me lo escribe en otro formato también matemático, que es exponencial, yo acá le voy a poner que lo quiero en formato número, sin decimales, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí lo tengo el número. 1, 2, 3, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá tengo 10 dígitos, 5 más. Hasta ahí me los representa perfecto. Fíjense que si yo sigo escribiendo acá, 6, 7, 8, 9, tendría 20 dígitos, automáticamente el Excel me los redondea. Es decir, que tienen un límite. La máxima extensión que pueden escribir un número en Excel es de 15 caracteres. 15 dígitos, no puedo ir más allá de eso. Esto es un número entero. ¿Qué pasa si lo que yo quiero hacer es un número decimal? Vamos a la misma lógica. 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí tengo 10 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Vamos a ver, me lo ponen 0 porque le tengo que ir agregando decimales. Fíjense lo que pasa. Hasta el 5 viene bien. ¿Qué pasa si yo después del 5 agrego 6, 7, 8, 9? Ahí tendría 20 dígitos. Nuevamente me pasa lo mismo que antes. 15 dígitos. Pueden plantear ustedes, bueno, voy 15 dígitos como enteros y 15 dígitos como decimales. Tendría una extensión total de 30 caracteres o 30 dígitos para manejar numéricamente. En la práctica no es así. Son 15. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a poner la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Están todos de acuerdo que escribí 20 dígitos. Fíjense lo que me va a mostrar el Excel. Redondeó 10 dígitos como número entero, 5 dígitos como números decimales. Es decir, 15 dígitos como máximo. Son límites que ustedes tienen que ir manejando para saber cómo, cuando tengan que trabajar con números, cómo llegar a tener límites en esta herramienta. ¿Qué sigue? Una vez que yo ingresé y ya sé que puedo manejar números, lo segundo que yo les dije que pueden llegar a manejar es texto. Entonces acuérdense, el número siempre me lo orienta a la derecha. El texto, no importa lo que yo escriba, puedo escribir cualquier cosa. Fíjense que acá estoy escribiendo algunos signos. Siempre va a estar alineado a la izquierda. Entonces, cuando yo vea, en este caso, algo alineado a la izquierda, es texto. Cuando lo vea alineado a la derecha, es número. Les puede pasar que ustedes vean en algún momento, por ejemplo, algo como un número alineado a la izquierda. Entonces, cuando tengan esta situación y vean que hay un dígito o un número y está alineado a la izquierda, Excel les está diciendo, guarda que para mí, o sea, para Excel, eso es un texto, con lo cual yo no lo puedo llegar a operar, no puedo hacer sumas, restas, absolutamente nada. Entonces voy a tener que ver cómo convertirlo a número, porque Excel visualmente ya me está avisando el formato, ¿sí? Si le doy Enter, automáticamente ahí me va a volver a la derecha porque ahí ya lo tengo como número. Como texto, escriban lo que quieran, podría llegar hasta escribir una carta, el Excel me lo va a permitir, no es la herramienta correcta, ¿no? Pero yo podría escribir lo que quiera como Excel, como texto dentro de cualquier celda. Ese sería el segundo dato. El tercer dato que ustedes pueden ingresar, acuérdense que les dije únicamente 3 tipos de datos, número, texto, es fórmulas o funciones. La diferencia que yo tengo para trabajar en Excel entre un texto, un número y una fórmula o función es que las fórmulas y funciones inician siempre con el signo igual. Cuando yo arranco una celda con el signo igual, Excel va a empezar a prestar atención porque va a interpretar que yo lo que voy a ingresar es una función o una fórmula. La diferencia entre función y fórmula es, las funciones son todas las que tienen, por ejemplo, Excel. Fíjense, esas son todas funciones. Son los cálculos que hace Excel en formato de función. La fórmula es algo que establezco yo. Eso sería una fórmula de 2 constantes, 2 más 2. También puedo asociar y hacer funciones y fórmulas asociadas. Entonces, cuando yo pongo el signo igual, el Excel va a interpretar que hay una operación matemática. Ahora, por una cuestión de costumbre o de práctica, hay muchos que están acostumbrados a hacer esto. Cuando yo quiero hacer, en vez de poner el signo igual, inicio la operación poniendo un signo más o un signo menos. Por ejemplo, 2 más 2, el Excel va a responder también con un 4, pero observen que acá yo veo un 4, pero si voy al igual, fíjense que ese signo más, yo no toqué nada y ahí el Excel se los convirtió en un signo igual. Les sugiero que si pueden ingresar siempre con el igual las fórmulas, cuando empiecen a trabajar con Excel avanzado, armado de listas, funciones especiales en donde hay que hacer validaciones de celda y todo lo demás, este signo más que ponen acá les va a causar más de un dolor de cabeza. Entonces, es conveniente, si vienen estas operaciones especiales, el Excel responde bien, pero es conveniente que siempre se acostumbren a poner el signo igual. Entonces, los 3 datos que yo puedo cargar son números, texto y fórmula o funciones, los cuales arranco con el signo igual. Esos son todas esas combinaciones que yo voy a empezar a hacer con Excel van a estar basadas en estos 3 tipos de datos. Bien, ¿qué otra cosa debería manejar para los que no han manejado nunca Excel a nivel práctico, visual? Las celdas, a ver si puedo agrandar un poquito la pantalla ahí, las celdas, cada una de las celdas que ustedes trabajen, cuando yo voy haciendo clic, el Excel, fíjense que ahí hice doble clic, me está titilando, indicando que puedo ingresar el dato, pero pasa algo muy especial con digamos, de qué manera el Excel me da información a mí en lo que yo quiero hacer. Si ustedes prestan atención, cuando yo hago clic en una celda, fíjense que el marcador del mouse está en una cruz blanca, no sé si alcanzan a ver ahí, digamos, con dibujo exterior negro. Si yo me posiciono, vamos a escribir acá un texto, curso. Si yo me posiciono
sobre los bordes, fíjense que esa cruz se transforma en una cruz de líneas simples, ¿lo ven? Eso me está indicando que yo puedo, haciendo clic, desplazar la celda a cualquier otro lugar. O sea, puedo desplazarla manualmente. Esa posición es válida en cualquiera de los extremos o paralelos que tienen acá en la celda que yo estoy trabajando. Fíjense que en los vértices pasa exactamente lo mismo, a excepción del vértice inferior derecho. Ese es el vértice especial, nosotros le decimos el vértice mágico de Excel, en donde el comportamiento es totalmente distinto. Si yo tengo un texto y me posiciono en cualquier lado, fíjense que lo que hago es arrastrarlo. Ahora, si yo tengo un texto, ya van a ver con el número pasa otra cosa, si me posiciono en el vértice inferior derecho y arrastro, lo que hago es copiar. Si lo que tengo es un número, fíjense, y arrastro acá, arrastro los dos números. Ahora, si yo lo que tengo es una secuencia numérica y me posiciono en el vértice inferior derecho, cuando arrastro, lo que hago es hacer la secuencia. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con la fecha. Pongamos enero, el vértice inferior derecho me genera una referencia para que seguir adelantando los meses. Entonces, ese vértice a mí me va a permitir, cuando empiece a hacer fórmulas, poder desplazar una fórmula. Es decir, que van a ver que cuando yo arme una fórmula, una función en Excel, cuando la arrastre hacia abajo, lo que voy a hacer es arrastrar las referencias de las fórmulas. Bien. Esto es lo básico para entender cómo se manejan los datos en esta plataforma, es decir, qué tipo de datos puedo manejar, cuáles son, digamos, los formatos con el cual él me va indicando las operaciones, lo que yo puedo hacer. Ahora, ¿qué puedo hacer en Excel? Vamos a primer grado inferior, lo que aprendimos en la escuela, vamos ahora a hacerlo directamente con la plataforma esta y vamos a ver qué podemos empezar a hacer. Lo primero que yo puedo hacer es esto, una suma, más 2 más 2. ¿Sí? Ahora, si yo escribo esto, 2 más 2, más de 1, mentalmente está diciendo 2 más 2, 4. Pero 2 más 2 en Excel no es 4. APA. Le doy Enter, sientan el teclado. Fíjense, 2 más 2 para Excel es 2 más 2. Esto es un texto. Si yo quisiera que haga un cálculo, debería haber puesto igual a 2 más 2 y ahí me daría 4. Entonces, vamos a las operaciones matemáticas. Yo puedo usar el Excel como una calculadora poniendo más, ¿sí? Y sumando acá los dígitos que quiera, más 5, o podría poner el igual, más 2, más 5, y hacer una operación matemática de suma. No es lo correcto, ¿sí? Es decir, se puede hacer, pero la idea de Excel siempre es que ustedes trabajen con datos en las celdas, que serían constantes, números, y las operaciones las hagan en otra celda. Entonces yo acá voy a hacer esta celda o esta fórmula sea igual a lo que existe en la celda A1 más la celda B1. Y acá aparece un concepto muy interesante que es el concepto de las referencias. Si ustedes prestan atención, yo no estoy sumando 1 más 1 o 1 más 2. Estoy sumando lo que existe en la celda A1 más lo que existe en la celda B1. Entonces, la posición esta, lo que yo tengo en D1 es la fórmula, y yo cuando vaya cambiando acá los valores, automáticamente el resultado del Excel me va a ir variando. Esto me hace aparecer en juego este concepto que es el concepto de las referencias, que es la clave del funcionamiento también de Excel. Todas las operaciones matemáticas, de fórmulas, cálculos, van a estar basados en referencias. ¿Qué es una referencia? Es la manera de llamar a una celda. Cuando yo cargo los datos en una celda, vamos a abrir un libro nuevo, así no se nos llena de tantas cosas. Cuando yo voy a grabar un dato en una celda o voy a hacer un cálculo, siempre voy a estar llamando a referencias. Vamos a partir de un Excel que no tiene nada. Fíjense, tengo la hoja 1 y la hoja 2. Si yo acá hago en la celda A1, que se llama celda 1 porque es la posición en donde se encuentra la columna A con la fila 1, fíjense que ahí tengo acá arriba
en dónde estoy parado en A1 y pongo el número 5 y en A2, fíjense ahí tengo en qué celda estoy parado, pongo el número 8, ¿sí? Cuando yo quiero hacer la operación de suma, por ejemplo, acá voy a hacer que esto sea igual a A1 más A2, y ahí tengo el 13. ¿Qué pasa si esa operación la hago en otra hoja, en la hoja 2? Lo que yo tengo que hacer acá es indicarle al Excel que el dato que quiero leer o sumar no está en esta misma hoja, sino está en la hoja número 1 del libro que yo estoy trabajando. ¿Cómo se hace eso? La fácil es signo igual, porque voy a indicar que hay una función, me voy a hoja 1 y marco, fíjense que arriba me quedó hoja 1 A1 más hoja 1 A2. Vamos a ver cómo quedó la fórmula escrita. Fíjense la referencia, cómo está trabajando. Ahí el Excel dice, los datos que yo estoy sumando vienen de la hoja 1, celda A1, y de la hoja 1, celda A2. Si lo quiero escribir a esto, si lo quiero hacer manualmente, lo respeto la misma nomenclatura que me da el Excel. Fíjense, escribo hoja 1 y la manera de separar para indicarle que lo que viene después de una celda es con el signo de admiración. El signo de admiración le dice al Excel que ya le di el nombre de la celda y lo que viene después es, que le di el nombre a la hoja y lo que viene después es la celda. Entonces fíjense que si yo escribo hoja 1 a 1, el Excel me muestra un 5. Guarda con esto, yo acá veo un 5 y les juro que acá hay un 5, ¿eh? No, mentira. Acá no hay un 5, acá hay una referencia a un dato que está en una hoja, que en este caso será la hoja 1, en la celda A1. Por eso hay que prestar siempre mucha atención a lo que aparece acá en la barra de comandos acá arriba, porque eso es lo real. Acá lo que están viendo ustedes es un resultado. Acá está el dato real de lo que tienen en la celda. Entonces, si yo quisiera sumar lo que está en otra hoja, debería escribir una secuencia de datos, hoja 1, paréntesis, admiración para indicarle que va a venir la celda, y ahí debería decirle celda A2, y ahí tengo los 13. Entonces esa es la manera con la cual Excel maneja las referencias. Vuelvo a la hoja donde tenía la suma, y ahí tengo la operación, fíjense la diferencia que tengo. Cuando acá hago A1 más A2, estoy hablando de lo que tengo dentro de mi misma hoja, y cuando acá hago A1 más A2, ahí borré la fórmula, la vuelvo a hacer. Voy a hacer de la manera rápida, con ratón, esto más esto. Fíjense la diferencia, si bien los datos son los mismos, fíjense que esta fórmula dice hoja 1, A1, hoja 1, A2. ¿Por qué dice eso? Porque estoy parado en otra hoja. Y para hacer el cálculo le tengo que indicar a Excel que vaya a la hoja 1 a buscar los datos origen. En el caso de la hoja 1, fíjense que la fórmula es más fácil, porque en realidad al estar en la misma hoja, simplemente referencia a las celdas. Bien. Para seguir sumando, yo tengo dentro de las herramientas de Excel algo que se llama autosuma. Si yo tengo una secuencia de números acá, supongamos así, cambiar, yo tengo esta secuencia, podría escribir acá una fórmula para sumar, que sería A1 más A2 más A3 más A4, fíjense que ahí tengo la fórmula. Esta sería otra situación, podría decir igual a la suma, y acá la diferencia que yo tengo entre lo que hice anteriormente y a esto es que en el primer caso yo tengo una fórmula y en el segundo caso yo tengo una función. Estoy usando una función de Excel que se llama suma para hacer la suma de qué datos, de la selección de datos que yo le marqué con el ratón. Y ahí aparece algo más que es nuevo también, la manera en la cual Excel identifica un tramo de datos. Celda inicial, 2 puntos, celda final. Entonces, fíjense que el resultado es el mismo, porque evidentemente son los mismos números, pero la manera con la cual se obtienen son exactamente distintas. Porque acá hace una suma de celdas y acá hace una utilización de una función.
llega a lo mismo, totalmente de acuerdo con ustedes, es lo mismo, pero son dos maneras de hacer algo, fíjense, que es exactamente lo mismo, sumar una trama de datos. Otra posibilidad que tienen, que es la que seguramente maneja la mayoría, es, si tengo una trama de datos, vamos a separarlo ahí por una columna, si tengo una trama de datos, en vez de estar escribiendo la función, utilizan algo que aparece acá arriba, que se llama autosuma. La autosuma lo que hace es revisar de donde está parado hacia arriba y suma todos los datos que encuentra. Fíjense que ahí tengo los 28. Se darán cuenta ¿sí? Entonces, esa es la secuencia con que yo tengo para trabajar con referencias en Excel. El subtotal, voy asumiendo que el manejo de suma ya lo, mal que mal, si no lo han visto nunca, lo están viendo Profe, por primera vez, pero la mayoría lo sabe. Sí, se cortó recién cuando estaba explicando lo de autosuma. perfecto. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, sí. Dale, muchas gracias por avisar. Les decía que la opción de autosuma, ¿sí? Cuando yo tengo acá una secuencia de números y aplico autosuma, lo que hace el Excel es sumar lo que encuentra siempre hacia arriba. Ahora, guarda. Si yo tengo una trama de datos, vamos a esto. Si yo acá tengo una trama de datos, vamos a hacer así, 1, 2, 6, voy a poner cualquier dato, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si tengo esto que es una matriz de datos, ¿sí? Acá tengo esta matriz de datos, los voy a poner ahí pintando acá las celdas para que identifiquen. Si yo quiero hacer autosuma y me posiciono acá abajo, el Excel me va a sumar lo que encuentra hacia arriba. ¿Sí? ¿Lo ven? Fíjense que dice autosuma y me suma a 1 a 3. Si yo me posiciono en el vértice inferior derecho y arrastro, lo que voy a arrastrar no es la operación de suma de la columna A1 a 3, sino lo que voy a arrastrar es la referencia a las columnas. Es decir, cuando yo me desplazo de la columna A hacia la B, el Excel me transforma el A1 a 3 en B1 y B3. Y cuando me desplazo a la columna C, me lo transforma en C1, C3. Porque lo que hace es desplazar la referencia a las celdas en donde está sumando. Entonces, cuando ustedes hacen autosuma, siempre están sumando hacia arriba. Ahora bien, ¿qué pasa si yo planteo una autosuma acá, a la derecha? Fíjense, el autosuma va a ser autosuma de lo que encuentre de donde está parado. Hacia arriba no hay nada, va a sumar hacia la izquierda. Entonces ahí suma los 12, que serían estos tres números. Ahora, si yo arrastro nuevamente, si yo arrastro hacia abajo, no me va a arrastrar el 12, me va a arrastrar la operación. Abajo, antes de hacerlo lo vamos a razonar, si acá dice suma de A1 a C1, como yo ahora me voy a ir a la fila 2, acá abajo me va a hacer suma de A1, perdón, A2, C2, y acá abajo me va a hacer suma de A3 a D3. Veámoslo. Bajamos, suma de A2 a C2, lo desplazo, suma de A3 a C3. O sea, desplaza las referencias. ¿Qué duda puedo tener acá? Che, y si yo hago una autosuma acá, ¿qué me va a sumar? ¿A la derecha, a la izquierda o hacia arriba? A la derecha no tengo nada. Me va a sumar o hacia arriba o hacia la izquierda. Cuando yo hacía autosuma me sumo hacia arriba y cuando hice autosuma acá me sumo a la izquierda. ¿Qué pasa cuando tiene datos a su izquierda o arriba? 2 segundos de suspenso, lo hacemos, siempre suma hacia arriba, siempre. El autosuma siempre va a sumar primero hacia arriba y después, si no encuentra nada hacia arriba, hacia la izquierda. Nunca suma ni hacia abajo ni hacia la derecha. ¿Sí? Las funciones siempre van hacia arriba, hacia la izquierda y ahí se termina. Si yo quisiera sumar algo hacia la derecha, tendría que escribir manualmente la suma. ¿Qué les estoy diciendo? Si yo quisiera sumar, por ejemplo, de acá hacia allá, fíjense, voy a insertar una fila acá. Si yo quisiera sumar hacia la derecha,
Si yo hago autosuma, no suma nada, no encuentra nada. En cambio, yo para hacer esa operación debería hacer la función suma e indicarle que quiero sumar todo eso, porque automáticamente no me lo va a hacer. Otra situación que tienen con la suma, y con esto sí tienen que ser cuidadosos, gente. Hay muchas situaciones en donde ustedes trabajan con parciales, ya vamos un poquito más avanzado ahora. Si yo tengo una planilla donde tengo valores parciales, 1, 2, 3, 5, 8, 9, vamos a hacerlo con 2 columnas nada más. Supongan ustedes que yo tengo estas digamos, 2 columnas para sumar. Y hago autosuma y evidentemente me va a sumar del 1 al 3 y acá arrastro y me va a sumar del B1 al B3. Y voy a repetir acá, que esto yo voy a poner un colorcito para que vean que suma, voy a repetir 2 valores más, vamos a copiar estos valores, copiar, lo voy a pegar acá abajo, y vamos a hacer una autosuma nuevamente. ¿Sí? Fíjense que ahí el autosuma me encuentra que yo tengo otro autosuma, una función suma, y automáticamente me detuvo el cálculo. En algunas versiones anteriores a esta, ¿sí?, lo que hace el autosuma, esto lo aclaro porque es hiper peligroso, cuando ustedes le dan autosuma acá, ¿sí?, o sumo, la función suma, lo que hace el Excel, vamos a poner igual autosuma, lo que hace el Excel es esto. Entonces, hay muchas situaciones en donde se les da esta situación que es absolutamente incorrecta, porque la autosuma acá me está sumando un subtotal. Si ustedes quieren evitar este tipo de problemas, supongamos que vienen haciendo una planilla de cálculo donde vienen haciendo ventas, supongamos las ventas 1, 2, acá sacarían un saldo y acá querrían sacar otro saldo más, ¿sí?, acá un total. Lo que tienen que hacer, en vez de usar la función autosuma, es usar una función que se llama subtotal. La función subtotal, ¿sí?, está compuesta por 2 partes. La función, el código 9, que es la función suma, si no se acuerdan, no se preocupan, se los muestro. Vamos a pedirle ayuda a Excel acá. Subtotales, número de función. La función es la 9, que es la de suma, ¿sí? Y después dice la referencia. Yo voy a marcar como referencia que quiero sumar esto y le voy a dar a aceptar. Fíjense que el valor es el mismo, pero si yo copio acá esta misma función y hago el mismo subtotal, fíjense que acá tengo suma y acá hago, ven que tengo suma y él, independientemente que haya algo, no me lo suma todo. ¿Qué pasa si yo acá en vez de usar suma utilizo subtotal? Subtotal. Acá están las funciones, yo decía 9 porque ahí está la función 9 que es suma, ¿sí? Vamos a escribir 9, o le escribo acá arriba para los que no tengan mucha práctica con las funciones, le pongo 9 y le marco toda la trama de datos y fíjense lo que me va a calcular como resultado. El subtotal de los 6 anteriores más los 3 valores que yo tengo. Entonces, fíjense que si yo utilizo la función suma hace toda una sumarización de todos los valores que encuentra hacia arriba. En cambio, la función subtotal tiene en cuenta si hay valores que vienen siendo acumulados previamente. Pongamos los mismos valores para que no queden dudas. Fíjense, acá voy a poner 1 y 2. Fíjense la diferencia que tienen. Acá tienen la función subtotal y acá tienen la función suma. Acá tienen la función subtotal y acá tienen la función suma. Este suma la trama completa de B1 a B6 y este suma la trama completa de C1 a C6. ¿Cuál es el correcto? Este. Porque este 6 es una acumulación de estos valores. Entonces, mucho cuidado, gente, mucho cuidado con la función suma o el autosuma cuando tengan estas situaciones, porque pueden generarse un error que los va a llevar a un problema más grave en algún tipo de planillas de cálculo. Todos estamos acostumbrados a sumar poniendo más, o la función suma o autosuma, que básicamente es la función suma, y a veces no vemos el error que nos puede llegar a causar. Por eso es importante manejar esta función cuando tengan un cálculo de saldos o arrastrados
en vez de usar la función suma, usar la función subtotales, que es la que me va a tener en cuenta si hay saldos previos sacados, para no duplicar, digamos, sumas anteriores. ¿Quedó claro? Leo el chat. Perfecto, gracias chicos. Bien, bien. Vamos bien. Segunda operación matemática. La suma es eso, gente. O sea, o lo hacen con el signo más, o lo hacen con la operación suma, o subtotales, pero básicamente no tiene otra cosa, con lo cual no hay mucho más para repasar. La segunda operación que aprendieron en el primer grado inferior, segundo grado inferior, fue la resta. O sea, si yo tengo acá más 2, menos 1, voy a tener 1 y eso es una resta. Ahora, yo tengo en Excel una función que me permita restar, así como tengo el suma como subtotales. La respuesta es no. En Excel, la única manera de representar un número negativo o una operación negativa es anteponiendo el signo menos. No tengo ninguna función que me haga resta. O sea, si yo tengo acá un número, 2, 2, y le quiero restar 5, lo tengo que poner con signo negativo. O en su defecto, sumar esto, ¿sí? Y restar esto a posterior. A modo de ejemplo, si yo tengo acá y quiero esto y quiero restar 5, lo que debería ser, podríamos hacer una mezcla, una suma de esto más esto, y le resto, fíjense que ahí estoy poniendo el signo negativo, lo que hay en esta celda. Y ahí voy a llegar al menos 1. Y necesito valores negativos en una operación matemática, ¿sí? 2, 2, 5, 8, y necesito que esto sea una suma de valores negativos. A modo de ejemplo, vamos a un ejemplo práctico para los que están más por el lado de ciencias económicas. 100, 100, 120, 140, y acá vamos a poner valores negativos, pongámosle 80, 85, 125 y 98. Sumamos que esto es debe y esto es haber, y yo sé que esto tiene que sumar, y yo sé que el haber tiene que restar. Acá yo tengo dos opciones. Vamos a hacer autosuma y fíjense que ahí me está sumando como positivo. ¿Qué puedo hacer? Podría haber puesto signos negativos a cada uno de estos. Son dos alternativas. En Excel van a encontrar que todas son soluciones válidas. Y ahí tendría los 388 negativos. Podría, en su defecto, haber hecho la autosuma y en vez de poner negativo a cada uno de los números, haberle puesto el signo menos antes. Fíjense, le pongo un signo menos antes y ahí me lo pone como negativo. O esto sería el equivalente a, en vez de poner el signo menos antes, hacer una multiplicación por menos 1, que también obtendría el signo negativo. Pero observen que yo tengo que ir a algún tipo de artilugio porque no tengo de ninguna manera la operación, digamos, de las columnas B menos C. Tengo que ingeniarme de alguna manera para que el signo menos aparezca, ¿sí? Si quiero acá, después hacer una suma que me dé el total. ¿Está? Entonces, la otra alternativa es, si yo sé que esto es positivo, sería, en vez de ponerle el negativo acá, tendré que hacer, para no tener error, decirle al Excel, esto, discúlpeme, esto es igual a 460 menos, que es el equivalente a haber puesto el signo antes, los 388. Entonces, pero tengo que tener en cuenta el signo yo personalmente, porque no tengo en Excel nada que me diga que esa es una función negativa. Tercera operación. Multiplicación. Las multiplicaciones en Excel se realizan con el operador asterisco. Eso es lo que me calcula una multiplicación. Pueden hacerlo, como ya sabemos, haciendo un cálculo de operadores. Tengo un problema acá con el teclado. Ahí está. Haciendo cálculo con operadores numéricos, por ejemplo, 2 por 2, 4, o haciendo la que nosotros sabemos hacer, que es, si tengo 2 acá y tengo 2 acá, hacer la operación con referencias. Esto es igual a 1 multiplicado por A2. Entonces ahí tengo 4. Tengo una función, esto es una fórmula. Algo más algo por algo es una fórmula que yo escribí. ¿Tengo alguna función que me haga esto? Porque me dijiste, Guillermo, que en resta no había. Sí, tengo una función que es la función producto, ¿sí? Ahí está. Fíjense que yo voy escribiendo y me aparece. La función producto lo que hace es multiplicar todo lo que yo pinte. Al igual que lo que yo hacía
cuando sumaba. Hago producto, marco y ahí me va a multiplicar todo. Tengo que tener cuidado con la función producto porque hace multiplicación término a término. O sea, si yo acá tengo una matriz de datos así o cualquier valor y acá le hago función producto, vamos a borrar esto y vamos a pintar todo. Fíjense que me va a multiplicar término a término, 2 por 8 por 2 por 9, 288. ¿Sí? Entonces, esa es la manera que tengo de hacer una función producto. La última de las operaciones que tengo para poder hacer las planillas de cálculo es la división. Y acá hay una pregunta que siempre los deja con dudas. Yo lo hago mucho cuando a veces damos los cursos. Este año no pudimos dar cursos presenciales, pero a veces me causa gracia cuando hacemos una pregunta. Y aquí se las dejo. ¿Cuántos resultados obtengo cuando hago una división? ¿Cuántos resultados obtengo? Voy a hacer 10 segundos de silencio para que lo piensen. ¿Cuántos resultados obtengo cuando hago una división? El que se anime y tira el chat, 10 segundos. Ajá. ¿Uno solo? Paula se animó. Bien, Bautista va 3, 2. Ya, bien. Están tirando, 2, 2. Perfecto. Bien. Vamos a la respuesta. Está buena el ida y vuelta. Siempre, gente, en una división yo voy a obtener 2 resultados como respuesta. Siempre. Pero si yo hago 2 dividido 2, el resultado es 1. O 4 dividido 2, el resultado 2 es 1, siempre el resultado. No. Los resultados son siempre 2. Vos cuando haces una división tenés un resultado, que es el resultado del cociente y tenés lo que te sobra. En el caso particular de las divisiones en donde el resto es 0, es un caso particular en donde el segundo resultado, que es ese resto, pasa a ser 0. Por eso nosotros decimos que en las divisiones siempre tengo 2 resultados. El resultado de la división y lo que me sobra. Lo que me sobra también es un resultado. A modo de ejemplo, ¿se acuerdan cuando hacíamos las divisiones? Yo dividía 4, divido 2. ¿Se acuerdan que acá... Bueno, yo hice el primario hace muchos años antes que ustedes, pero acá hacíamos un barquito y acá poníamos un 2 y hacíamos 2 por 2, 4 y acá me sobraba 0. Esa era la manera de dividir. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque para Excel esto es fundamental. Son los 2 resultados y las operaciones van a ser totalmente distintas. Vamos a hacer este ejemplo para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Voy a dividir 10 en 3 y van a ver que yo voy a obtener resultados que son totalmente distintos. Primero, haciendo una fórmula. Si yo hago una fórmula, ya veo que vamos tomando ritmo. Si hay una fórmula que es algo que yo voy a escribir, la división será lo que tengo en A1 dividido B1. Entonces va a ser 10 o A1, habla bien, verdad, o sea, si estamos diciendo A1 es A1, dividido ese 3 que está en B1, y ahí me va a dar 3.333333. Ese es el resultado de la división. ¿Qué pasa si yo lo que hago eso, en vez de usar una fórmula, utilizo una función? En vez de una fórmula, una función. ¿Tengo una función? Sí, la función cociente. La función cociente me pide numerador y denominador, lo cual es correcto. El numerador es el 10 y el denominador es el 3. Ustedes dirán, y te va a dar lo mismo. Miren, 3. ¿Qué pasó? Fíjense que yo por más que agregue decimales me da 3, ¿lo ven? Me está devolviendo ¿qué parte? Me está devolviendo esta parte. El 3 es lo que está como parte entera de la división. Quiere decir que el resultado de una función no es igual al mismo resultado que estoy obteniendo en la fórmula. Cuando yo establezco la función cociente en Excel, lo que me devuelve es lo que específicamente nosotros manejamos como cociente. En una división, ustedes tienen numerador, que es el 10, denominador, que es el 3, cociente, que sería el resultado, que es 3, y el resto, que es 0,33. Excel hace exactamente esto. El cociente no es el resultado de la operación, va arrastrándome digamos, lo que a mí me queda de resto, sino es exactamente el cociente, es lo que dice la palabra. ¿Y cómo obtengo el resto? Para obtener el resto, Excel tiene una función que también lo calcula. En los Excel más viejos era restos,
¿sí? En este Excel más nuevo se llama residuo la función, y fíjense que me pide el numerador y el denominador. 10, vamos a poner el numerador 10, divisor el 3, y fíjense que el resto, le vamos a agregar decimales, B3 no, acá es A3. Fíjense, el resto es 1, porque yo, ¿cómo hago la división? Vamos a la división básica. Si tengo 10 y tengo 3, acá pongo 3, 3 por 3, 9. ¿Cuánto me sobra? 1. Fíjense lo que me dio el resultado. 1. Ese punto 33 era el resultado de ¿qué? De poner acá. Nosotros poníamos una coma acá, hacíamos 3, poníamos la coma y acá agregamos un 0 en el resto. Entonces, al agregar el 0 acá, yo ponía la coma acá y esto se transformaba en 3,3. Entonces, fíjense, cuando hacen una división, que es algo que aparentemente es simple, el análisis o el resultado que me tira Excel va a ser de acuerdo a la manera con que yo la exprese. Si yo hago fórmula, el resultado es el valor del cociente más el arrastre que voy teniendo de las divisiones por el resto. Si yo utilizo la función cociente, lo que obtengo es exactamente el cociente sin tener en cuenta lo que me sobra de la división. O sea, no tengo en cuenta el resto. Y si yo quiero obtener cuánto es el resto, residuo o lo que me sobra de una división, tengo una función especial en Excel que se llama residuo. Son tres cosas totalmente distintas. ¿Para qué me sirve el residuo? Pueden decir ustedes, ¿qué utilidad tiene, por ejemplo, sacar un residuo de una división? Tiro cualquier número acá al azar. Estoy con el teclado escribiendo lo que sea. Desafío del millón. Gente, si yo les dijera de todos esos números, ¿cuál de todos esos números es divisible por 2? Y ahí lo van a sacar fácil. ¿Cuál de esos números es divisible por 3? Y ahí ya se les complica un poco más. Este está en 6. Y si le dijera cuál de todos estos números es divisible por 7, bien. Supongamos que estas fueran piezas que ustedes tienen que despachar y tienen únicamente una cantidad fija de elementos o fija de camiones. Entonces necesitas saber cuál de todos estos elementos necesitan despachar que sean, digamos, compatibles, que quepan en esta cantidad de camiones. O sea, no debería tener sobrante. La manera de obtener esto sería haciendo una operación de residuo, o sea, sacando el resto de ¿qué? De la división que tengo entre el numerito ¿sí? Y lo voy a dividir por el número acá, por el número 2, que es para saber si yo tengo 2 camiones. Entonces, fíjense, el residuo, ahí, la función, ahora sí. Fíjense, si yo tengo en la división un valor en 0, quiere decir que este es divisible por 2. Fíjense, este es divisible por 2, termina en 8. Este es divisible por 2 porque termina en 2. Y este es divisible en 2 porque termina en 0. La función residuo me dice que no me sobra nada. Es una utilización que ustedes tienen. Si yo quiero saber que igual de todos esos números es divisible por 7, únicamente es el número 56. Es una utilización que ustedes tienen de la función residuo. O sea, yo puedo usar esa función para saber qué es lo que me sobra de la división de un número por otro número. Y de esa manera obtengo lo que me está sobrando. ¿Sí? Entonces, en las divisiones, lo que yo tengo, ¿sí? Acá es un número, acuérdense, el numerador, el denominador, y el resultado va a ser el resultado que ustedes buscan según lo que ustedes necesiten. Si lo que necesito es el valor de aproximación más exacto que pueda tener, o sea, tendré que usar una fórmula. Si lo que necesito es únicamente el valor del resultado sin tener en cuenta lo que me sobra, es decir, el cociente técnicamente hablando, tendré que usar la fórmula cociente. Si lo que necesito es lo que me sobra, tendré que usar la fórmula residuo. Son 3 valores o 3 maneras distintas de trabajar con esto. La semana que viene, sí, bien digo, la semana que viene vamos a aprender a hacer sumas condicionales y otros trabajos condicionales, ya manejando, les quiero enseñar lo que es referencias absolutas y relativas para que vean cómo hicimos esto que yo manejé recién utilizando acá una función absoluta. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Antes de entrar
ya seguramente vamos a trabajar casi toda la clase con Excel y nos vamos a dejar casi la última clase completa para Word y PDF. Gente, estamos en hora y sé que necesitan seguir con sus actividades. Hasta acá, más o menos quedó claro los conceptos básicos de Excel. Bien. Para los que tengan alguna duda, calculo que, bueno, ahí la gente de la SAI les dará algún canal de contacto. Si no, me encuentran a mí como Lerda, me pueden encontrar en Facebook o en Instagram, y de ahí cualquier duda que tengan me dicen, che, profe, yo estoy en el curso ahí, estamos haciendo la SAE, y cualquier duda que tengan la pueden sacar a la consulta, estoy a disposición de ustedes. No sé quién está de la SAE para hacer el cierre. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la clase y por todos los aprendizajes. Creo que ha sido bastante productivo. Sí, la clase va a quedar grabada y se la vamos a pasar al área de comunicación de la SAE para que la pueda poner a disposición de todos los participantes que pudieron estar en el encuentro de hoy. Para aquellos que no pudieron sumarse por algún inconveniente, también va a estar disponible para que puedan estar al día para el segundo encuentro. Buenísimo. Nos estamos viendo la semana que viene, entonces. Listo. Muchas gracias, Chao, Guillermo, chicos. y buenas tardes a todos. Gracias por participar.